Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar de algunos métodos especiales de Python. En Python se pueden identificar los atributos y métodos especiales o magic methods de un objeto porque su nombre está encerrado entre dobles guiones bajos. Estos atributos se utilizan para definir comportamientos básicos de un objeto y son comunes con otras clases. ¿Qué significa esto? Son métodos y atributos que son comunes para Python. Python los puede utilizar como una especie de referencia. Para consultar diversos métodos especiales utilizamos esta liga, una guía para los métodos mágicos de Python, en donde tenemos varios de estos métodos y vamos a hablar de algunos de ellos. Tenemos los métodos de operadores, tenemos varios como la suma, la multiplicación, la resta, la división, etcétera, y vamos a jugar con uno en particular que es el método add, que es para la adición. El método add se ejecuta cuando el intérprete se encuentra a la izquierda de un objeto, a la izquierda del símbolo suma. Vamos a verlo. Voy a crear una clase llamada superficie cuadrada que va a tener un atributo que va a ser lado con valor de 1 y voy a tener dos métodos, uno que es superficie que me va a regresar el atributo lado al cuadrado y tengo el método add que me pide un elemento que va a ser el encargo de realizar la operación de suma. Si el elemento es de tipo superficie cuadrada, entonces lo que va a ser invocar en cada uno de los elementos el método superficie. Si el elemento es entero o flotante, entonces va a invocar únicamente superficie del objeto y la va a añadir a elemento, va a ser la sumatoria. Y si no es ninguno de estos tipos, va a marcar un error de la implementación. Vamos a ver el ejemplo. Voy a instanciar en una tupla dos objetos de superficie. Perdón, tengo que hacer Shift Enter, ahí está. Shift Enter otra vez. Y voy a cambiarles el atributo lado. Cuando yo hago la suma del primero con el segundo elemento de la tupla, que ambos son instancias de superficie cuadrada, entonces voy a hacer la suma y se va a ejecutar el método add. Va a calcular el cuadrado de cada uno y lo va a sumar. Si yo al primer elemento de la tupla le sumo un objeto de tipo entero, de tipo int, va a sacar el cuadrado del atributo lado y le va a sumar 12. Aquí tengo un objeto que es de tipo complejo. Como yo no lo implementé, me va a levantar el error de no implementado, como dice aquí. Ahora bien, si yo coloco a la derecha del operador cuadros, va a marcarse un error, inclusive con sum, porque empezamos desde cero. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un objeto como int, como float, etcétera, etcétera, del lado izquierdo? Va a invocar el método as de este objeto, pero como este objeto no está soportado por el objeto int, obviamente superficie cuadrada es un objeto nuevo, una clase nueva, entonces lo que hacen estos objetos es buscar al método recíproco de add. Como el método add del entero no funcionó, va a buscar el recíproco que se llama radd. La R en inglés es reverse, yo le estoy llamando recíproco, significa que si yo no encuentro el método add de este lado, lo busco en el otro objeto. Y entonces tenemos radd, rdiff, rmod, rmul y lsub. Y entonces yo hago una nueva clase en donde tengo superficie, tengo add tal como lo tenía y creo radd. Radd va a ser llamado
cuando el objeto se encuentre a la derecha del operador. Shift Enter. Instancio en una lista con 3 elementos. Modifico los atributos del lado de cada uno de los elementos. Y aquí ahora tengo un objeto de tipo float a la izquierda del operador. ¿Qué va a ocurrir? Va a buscar el método add de este objeto. Pero como no está implementado, va a buscar radd en esta instancia de superficie cuadrada. Y como sí existe, me va a regresar la suma. Y en este caso con sum sucede lo mismo. Puedo cambiar el orden y ya tengo una sumatoria. Y otra vez, 1J no está implementado y me va a marcar un error. Así es como yo puedo sobreescribir operadores o crear mis propios operadores con estos métodos. Está el método de la operación y el método recíproco. Ahora tenemos los métodos de inicio y finalización de los objetos. ¿Qué significa esto? Tenemos, por ejemplo, aquí dos métodos. El método new, que es el método que se ejecuta para crear una instancia del objeto. Se utiliza de forma muy esporádica y en la mayoría de los casos para modificar clases de objetos inmutables. El estudio de este método queda fuera del alcance de este curso introductorio. New se ejecuta justo en el momento en que se crea la instancia y ayuda a hacer las configuraciones iniciales de la instancia, de la creación nada más. El método init, por otra parte, es el primer método que se ejecuta una vez creada la instancia. New se utiliza para crear la instancia e init es para iniciar con la configuración básica de la instancia. Init es el que se utiliza prácticamente todo el tiempo. New muy esporádicamente. Vamos a hablar de init. Tenemos la clase, que es población censada, y tengo init, que me está pidiendo dos parámetros, nombre y número. Estos parámetros de aquí de init los voy a pasar yo a la clase. Y van a ser parámetros que yo voy a tener que ingresar cuando cree la instancia. Vamos a verlo. Estamos pidiendo nombre y número, que tiene un valor por defecto 0. Y voy a imprimir este texto. Se ha creado la población con el nombre y con número de habitantes. Y una vez ocurrido esto, voy a crear el atributo nombre y el atributo número. Entonces, voy a crear con el nombre urbana una instancia de población censada y al atributo nombre le voy a dar Texcoco y al atributo número le voy a dar 20,000. Shift Enter. Estos argumentos van a ser pasados directamente a init. Y se va a ejecutar una vez que es creada la instancia. Y tenemos el método del que se ejecuta cuando un objeto es desechado. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos la clase ente, en donde tenemos un init, otra vez, con un parámetro que tiene por defecto el argumento Juan, y va a desplegar un saludo con un texto. Y por último, va a crear el atributo nombre a partir de nombre. Añadimos el método del que se va a ejecutar cuando se ha destruido este objeto y va a ser un mensaje muy triste. El nombre ha dejado de existir. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso voy a tener una lista con 3 instancias de la clase ente. Perdón, Shift Enter acá arriba. Shift Enter, ahí está. El init se ejecutó. Hola, mi nombre es Hugo porque le puse nombre Hugo. Hola, mi nombre es Paco porque aquí es Paco el parámetro, el argumento. Y Luis porque aquí es Luis el argumento. Init se ejecutó. Y estos argumentos fueron pasados a init cuando se instanció de la clase ente.
Cuando yo borro, por ejemplo, el segundo elemento de entidades, se va a ejecutar el método end y el objeto es destruido. Lo mismo sucede cuando yo elimino a la lista, se ejecuta el método del. ¿Qué otros atributos tenemos? El atributo doc, que es el atributo que contiene la docstring que se utiliza para documentar el código. Esta primera docstring, esta de aquí, para la documentación, se guarda en doc. Class me indica la clase de la que se trata el objeto, de la que fue instanciado el objeto. Y dir es una especie de espacio de nombres, en donde están todos los atributos contenidos en un objeto. Vamos a verlo. Shift Enter. Tenemos otra vez Enter. Perdón. Instanciamos en entidad. Como no coloqué ningún argumento, está utilizando el argumento por defecto, que es Juan. Entidad.doc corresponde a la docstring. La clase es la clase ente. Y el dir contiene todos los atributos. Tenemos también los métodos de conversión. El método rep se utiliza para desplegar información que solamente será legible para el intérprete. Digamos que es código que se le da al intérprete. str es el método que se ejecuta cuando utilizamos la función str para convertir en cadenas de caracteres. Format, de igual modo, genera una cadena de caracteres para el nuevo formato del método format de las cadenas de caracteres, punto format en las cadenas de caracteres. El método int, que regresa enteros, float y bool, que son implementaciones de la función int, float y bool. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos la clase ente, tenemos el init, el del, str para el del despliegue de cadena de caracteres y bool para booleano. Shift Enter, instanciamos, convertimos en cadena de caracteres y va a utilizar el método str. Como ven, regresa en mayúsculas nombre. Y bool me va a decir si el nombre está en formato de title, de mayúsculas, de su primera letra en mayúsculas. Ahí está, con mayúsculas, con el print, y bool es true. Y por último vamos a ver el método iter, que convierte a las instancias de clase en objetos iterables. Entonces tenemos a la clase enter y al final tenemos al método iter. Va a crear un iterador que me va a dar cada una de las letras de nombre en minúscula. Instanciamos y hacemos un for. Y estos son algunos de los métodos especiales que contiene Python.